Hermanos, vamos a compartir el devocional como cada jueves. Estamos en el libro de Jueces, capítulo 9, versículos 42 hasta el final, 57. Y es un texto, todo el capítulo 9 en realidad, bien particular. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos porque como cada día hemos abierto tu palabra con nuestro corazón dispuesto a ti, dispuesto a escuchar tu voz para que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y nos haga entender lo que tú quieres de nosotros mediante este texto. Ayúdanos, Señor, a escudriñar, ayúdanos a buscar de alguna manera depender de lo que tú quieras decirnos, porque es tu voz la que nos interesa oír y no la nuestra. Gracias te damos porque tienes el poder de hacer eso en tu amor y en tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Eh, el libro de Jueces en general es un libro de alguna manera quizás un poco triste, ¿no? Porque hay una especie de ciclos donde el pueblo se desvía en el pecado, se aleja de Dios, Dios envía un juicio, que son distintos, y estando en la miseria más absoluta, el pueblo comienza recién a clamar a Dios, Dios envía un libertador, que es un juez, para que todo vuelva a restablecerse, especialmente la relación con Él, eso es lo que Dios está buscando, y vemos muchas veces que el pueblo, más que querer restablecer la relación con Dios, a pesar de que lo dicen, está buscando que las cosas se les arreglen. Y es un drama que vivimos en nuestra vida personal. Y cuando ve que la situación está buena, vuelve a caer en pecado y otra vez el ciclo, ¿no? Pero tristemente cuando uno va avanzando en el libro, ve que estos ciclos se tornan de alguna manera cada vez más en pecado o cada vez peor. No es algo, ni siquiera es un ciclo que es permanente, sino que cada vez la idea es, se va empeorando el corazón del hombre, por lo tanto su relación con el Señor. Y es una advertencia para nosotros, para no tomar las cosas de Dios a la ligera o tomar al mismo Señor como quizás un consejero. Señor, necesito que me ayude en esto, dame el consejo para ver qué hacer. En vez de el Señor, que sea mi Señor. Que la diferencia del Señor, dime lo que yo tengo que hacer para agradar tu vida. No importa lo que a mí me cueste. Y es lo que extrañamos un poco en el libro de Jueces y que justamente por eso, por esa ausencia, la, la quiere resaltar. Y es interesante que este capítulo 9 vamos a ver ausencia de algunas cosas, que es lo que va a tratar, creo yo, y lo que quiero compartir con ustedes en nuestras vidas. ¿Qué cosas nos están faltando muchas veces? O, ojo, cuidado con despreocupar estas cosas porque son las importantes. Y vemos en la historia de Abimelech, que es hijo de Jeroboal, hijo de Jeroboal con una sierva. Jeroboal, recordamos que es el mismo Gedeón que está en los capítulos anteriores 6, 7 y 8, hasta que Gedeón muere y vemos los últimos versículos del capítulo 8 que el pueblo empieza a pecar y volver a ir en contra del Señor e ir en pos de la propia voluntad pecaminosa del pueblo, de la gente. Y, ¿Y qué hacía el pueblo entonces cuando estaba en problemas? Acudía a Dios, pero Dios le dice, ojo, eh, tu problema no es el juicio que yo puse, sino tu problema es que te alejaste de mí. Por ejemplo, en Jueces 6, 10, eh, le dice, porque le reclaman que los madianitas estaban haciendo daño a Israel, y al final del capítulo 10 dice, pero no habéis obedecido mi voz. Ese es el verdadero problema. No hemos obedecido la voz del Señor según lo que el Señor dice, no lo que, incluso ni siquiera según lo que yo creo que el Señor dice, no, es según lo que el Señor dice. Y vemos que en este capítulo 9 aparece Dios como parte de la historia, prácticamente poco y nada. Lo vemos en el discurso que hace eh, el hermano menor, ¿sí? Jotam, y cuando parte diciendo, oídme varones de Siquem, así os oiga Dios. Entonces Jotam, con un corazón sincero, está yendo delante de Dios y va a hacer una parábola
a modo de maldición. En el versículo 9, hablando de quién van a ser rey estos árboles y del olivo, dice, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios. Y nuevamente aparece, ojo, nuestra vida está dedicada a quién, esa es la idea. O la vid, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres. Otra vez tenemos a Dios. Y la tercera vez que aparece es triste. Y vemos en el versículo 23 que Abimelech, yéndose en contra de Dios, ahora Dios va a enviar un juicio a Abimelech y a la gente de Siquem, a todos los que fueron en contra del plan de Dios. Y dice, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y a veces nosotros leemos este texto y decimos, oh, Dios envió un mal espíritu. ¿Puede Dios hacer eso? Literalmente no. Lo que está expresando el texto, recordemos que es muy hebreo, es que básicamente lo que quiere decir es, Dios retiró su gracia. Y es la gracia de Dios hoy día en la iglesia, por medio del Espíritu Santo, la que nos hace vivir buscando las cosas de Dios. Y aquí aparece algo que es realmente triste y doloroso. Dios retira su gracia, y cuando Dios retira su gracia, ¿qué aparece? El pecado de los hombres, el pecado de Siquem, perdón, el pecado de Abimelech, que se van contra Siquem para matarlos, y es lo que sucede al final, y el pecado de los de Siquem, que se van contra de Abimelech para matarlos, que es lo que sucede al final. La maldad genera más maldad al punto de destruirlo todo. Como este dicho que dice, quien mal anda, mal acaba. Y esa es la historia de Abimelech. ¿Por qué? ¿Por qué no obedeció a Dios? Que es lo que vimos al principio en su padre, en Gedeón. Y lo dice en este capítulo 9, en el versículo 16, cuando él, es interesante, le dice cuando el hermano le dice al pueblo, ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y le va a decir algo, si con verdad e integridad, las dos cosas, obedecer al Señor, con lo que el Señor dice, con la verdad de Él, para andar en esa verdad, y honrando a Dios, glorificando a Dios en todo, con integridad. O sea, lo que yo digo es lo que yo hago, lo que yo hago es lo que yo digo, y es la voz de Dios la que me guía. Y repite en el 19, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy. Y, y eso es lo que se extraña en todo el capítulo, porque todo el capítulo vemos cómo proceden las gentes, particularmente Abimelech y los de Siquem, en mentiras, en engaños, en contubernios, en falsedades. O sea, no hay ni verdad ni integridad porque se alejaron totalmente de Dios. Y el castigo acá es sobre ellos. A diferencia de otros capítulos de Jueces, no es el castigo sobre Israel. Aquí el castigo va a ser sobre las personas que se apartaron del Señor. Y un poco vemos entonces cuál es la enseñanza que podemos rescatar de acá. Es justamente el tema, cómo estamos tomando las cosas de Dios. Porque suponemos que eh, conocían a Dios, ¿sí? Abimelech, su padre Gedeón, conocía a Dios. De alguna manera se le predicó la palabra. Pero ¿qué hizo con la palabra? ¿Y dónde la puso? Porque aquí no se ve. Se ve solamente la palabra de él, engañando o tratando de ganar cosas. Y de hecho le va relativamente bien por un tiempo. Dice que gobernó, ¿sí?, durante 3 años y las cosas estaban normales, estaban tranquilas. Oye, estamos súper bien con lo que estamos haciendo. Y a veces nos pasa eso, que nosotros por querer hacer nuestra voluntad o de alguna manera forzar orando que la voluntad de Dios sea realmente lo que yo quiero, y digo, estoy buscando la voluntad de Dios como un consejo, pero no como un Señor. Y digo, si el Señor a lo mejor quiere esto y si va a pasar esto, entonces el Señor quiere esto otro. Y realmente no nos sometemos a que el Señor quiera hacer realmente lo que Él quiera, incluso totalmente en contra de lo que nosotros estamos buscando, sino que el Señor haga lo que yo quiero porque esto es lo que yo necesito. Y de repente digo, el Señor me bendijo con lo que yo estaba orando y voy a estar 3 años bien como Abimelech. Y quiere decir, ¿el Señor realmente me bendijo? Y es una buena pregunta. Y vemos que en la historia, que no, el Señor tiene paciencia. El Señor aplica gracia y misericordia por un tiempo, esperando que nuestros corazones realmente se vuelvan a Él arrepentidos.
Pero cuando pasa el tiempo y no, va a venir un juicio y va a venir castigo por ese pecado. Y es lo que está mostrando este texto. Por lo tanto, la advertencia es grande. Cuidado con cómo estamos buscando la voluntad de Dios. O posterior a algún hecho que ha pasado en nuestras vidas. Cuidado con llamar bendición cualquier cosa buena que nos pase. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es de Dios. El texto lo muestra, no es porque yo lo diga. Abimelech durante sus 3 años de haber estado jactándose de cómo Dios lo bendecía. Y no es lo que vemos en la historia, de parte de Dios. Y podemos caer en ese tremendo error muchas veces. Cuando no andamos en verdad, en integridad, que es lo que resalta el texto. Cuando no nos sometemos de verdad a la voluntad de Dios, porque Él es Señor. Yo soy su siervo, yo soy su esclavo, Él es mi Señor. Lo que Él diga, eso hago. Y lo dice en su palabra. Y tenemos que entonces, de alguna manera, practicar esta disciplina de obedecer a Dios todo el tiempo, de buscar su voluntad, no importa cuál sea, no importa cuánto mal, cuán triste me ponga por alguna situación en particular, porque a la larga esa siempre va a ser la mejor. No busquemos estar siempre contentos con las cosas que hace el Señor, porque eso nos puede mover a engaño. Interesante este capítulo y esta porción del libro de Jueces. Tenemos que orar, tenemos que leer, tenemos que aconsejarnos en el Señor siempre. Así es. Dios te bendiga.